Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de esta fanpage, Misión Apostólica Internacional Cristianismo con Inteligencia. Dios les bendiga y vamos a compartir, como siempre, la palabra de Dios en este domingo, en esta tarde de domingo. Hay un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 9, 16, que dice así: Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Imagínense que nosotros muchas veces queremos algo. En ocasiones nosotros corremos por algo, pero finalmente es Dios quien tiene misericordia de cada uno de nosotros, el que permite que alcancemos esos premios y esas promesas que Dios tiene con cada uno, esos objetivos, esos propósitos. Por eso, en esta tarde he querido hablar un poco acerca de correr con misericordia o correr por la misericordia de Dios. No correr porque quiera, no correr porque el otro corre, entonces yo quiero correr también igual que este, o correr porque tal vez estoy convencido que soy demasiado bueno corriendo y al final del camino me canso, me agoto, no encuentro una salida, no encuentro realmente una respuesta, no tengo un propósito, no tengo una meta, no tengo un fin por el cual estoy corriendo y termino lógicamente cansado, agotado, desgastado y quizás muchas veces haciendo reclamos a Dios porque no he logrado lo que tanto anhelaba. Yo quiero que hoy entendamos que no depende del que quiere, ni tampoco del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por eso debemos correr con esa misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Nuevas y maravillosas son sus misericordias cada mañana. Nosotros no podemos correr en nuestras fuerzas porque terminamos cansados. Lo primero que quiero decirles es que debemos correr con propósito, con enfoque, correr con entendimiento, correr por un premio. Porque a la verdad todos corren en el estadio, pero hay uno que se lleva el premio. La Biblia nos dice en Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, que es en Cristo Jesús, o al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que yo no puedo correr mirando para atrás. Yo no puedo correr si no abandono mi pasado. Yo no puedo correr pensando que estoy mirando hacia atrás, hacia mi pasado, hacia las cosas que salieron bien o quizás no salieron tan bien y voy a alcanzar un premio que está al frente mío, que está extendiéndome hacia adelante, que está prosiguiendo una meta, que está prosiguiendo un camino. Así que hoy lo quiero invitar, número uno, a que nosotros aprendamos a correr con propósito, a que aprendamos a decirle al Señor con enfoque hacia dónde queremos ir, que tengamos entendimiento. Entendimiento es diferente a conocimiento. Muchas personas tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento. Por eso se mueven en círculo y no se mueven avanzando. Están moviéndose constantemente de forma circular, pero no están realmente dando un avance en lo que hace. Número uno, lo invito a correr, pero a correr de la mano de Dios. Lo invito a correr de una manera maravillosa, que es teniendo siempre presente al dador de toda vida, teniendo siempre presente a ese Dios que nos impulsa. Él es el que nos esfuerza, pero no nos deja desmayar, pero no nos deja temer tampoco. Debemos correr de tal manera que alcancemos el premio. No solo vamos a correr, solamente necesitamos disponernos para aprender a correr. ¿Y cómo debemos correr? No debemos correr en ningún momento sin alcanzar un premio, sin alcanzar una meta, sin alcanzar una recompensa. La Biblia nos dice, y voy a leerlo aquí en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos aprender a correr de varias formas. Número uno, sin ningún peso. ¿Sí? Debemos estar livianos para correr. A medida que vivimos, dejamos de ser tan livianos.
Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, éramos extremadamente livianos para ir de un lado al otro. Recuerde que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, pero a medida que van pasando los años nos vamos convirtiendo en hombres pesados para correr, pesados por las cargas que asumimos, pesados por las responsabilidades, pero sobre todo pesados por el pecado. El pecado nos va generando un peso, nos va generando una carga, el pecado nos va agotando. El pecado es como tener siempre una carga constante en nuestra espalda, en nuestros lomos. Hoy la invitación es a correr, pero de tal manera que lleguemos y alcancemos un premio. Hoy Dios nos está invitando a correr sin pecado, a confesar nuestros pecados, a decirle: Señor, yo no puedo con este peso. Tal vez en el momento que confesemos nuestros pecados, en ese momento vamos a poder decir: gracias porque me siento liviano, porque con peso nadie corre. Porque muchas veces uno dice: yo puedo cargar esto es liviano, pero al cabo de un tiempo uno dice: ya no puedo más. Porque debemos aprender a correr de manera ligera. Debemos comenzar a entregarle a Dios a diario todas esas cargas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan llegar a alcanzar un premio, como dice aquí. Pero ¿qué pasa? Debemos correr sin pecado, debemos correr con paciencia. Algo que me llama la atención dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero también debemos correr colocando los ojos en Jesús, colocando los ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe. Debemos buscar ese modelo para poder imitarlo, que es Jesucristo, y poder alcanzar esa meta y ese premio que Dios nos ha dado. Porque nosotros muchas veces corremos, pero corremos simplemente porque vemos que otros corren. Pero Dios nos quiere invitar a correr sin ningún pecado, sin peso, a correr con paciencia, pero sobre todo colocando nuestros ojos en Jesús. ¿Cómo corremos hoy? ¿Colocamos la mirada en dónde? ¿Colocamos la imitación en quién? Hoy en día hay ídolos de barro, hay ídolos que han surgido, como todo pasa siempre en el hombre. El hombre tiende a idolatrar a otro, pero lo que Dios nos está invitando es a poner nuestros ojos en Él, a poner nuestros ojos en Jesús. Dice la Biblia que es el autor y consumador de nuestra fe, que nosotros debemos tener claro que si corremos mirándolo a Él, colocando nuestros ojos en Él, vamos a alcanzar un premio, vamos a alcanzar la salvación, vamos a alcanzar su gracia, vamos a alcanzar su perdón. Por eso, corramos sin peso, corramos sin pecado. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de confesar nuestro pecado delante de Dios. Hay veces nosotros no lo hacemos porque creemos que Dios no nos ama, o quizás nos han enseñado un Dios castigador, pero Dios está presto para ayudarnos, para limpiarnos, para recibirnos, para escucharnos. Una mujer, dice la Escritura, salieron 7 demonios de ella, y esa mujer luego le servía a Jesús. Un hombre gadareno estaba endemoniado, tanto así que le llamaban Legión por la cantidad de demonios que tenía. Jesús lo limpió. Él hizo esa tarea por este endemoniado, y al salir esos demonios de él, quería seguirle, quería servirle, y así sucesivamente. Vemos varios ejemplos en la Biblia donde muchas veces nosotros estamos en una orilla, en la orilla de la corrupción, del pecado, en la orilla de la abominación, en la orilla del temor, en la orilla de la tristeza o de la enfermedad, y de repente Dios nos levanta y nos saca, y estamos en la otra orilla, en la orilla del perdón de pecados, en la orilla de lograr y alcanzar lo que verdaderamente nosotros anhelamos. Entonces hay que correr sin peso, sin pecado, con paciencia. En ocasiones uno le pregunta a alguien: ¿tú eres paciente? Bueno, normalmente las personas nos le dicen a uno: yo no soy paciente. Casi nadie es paciente. Pero cuando nosotros somos pacientes, vemos cómo Dios se glorifica también. En ocasiones Dios permite que haya momentos aparentemente que no pasa nada, pero Dios está en el asunto, Dios está actuando en nuestra vida, porque debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como lo dice el apóstol Pedro, para que cuando fuese el tiempo, Él nos exalte, Él nos levante. Pero eso requiere paciencia, eso requiere tranquilidad. Por eso el Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él me oyó. Y en ocasiones nosotros queremos que todo sea mágico.
Daniel oró y por eso cuando se presenta el ángel a Daniel dice, desde el primer momento que oraste, escuché esa oración, se escuchó esa oración, pero hubo oposición. En ocasiones hay oposición espiritual para nosotros alcanzar ese premio y ese llamamiento que tanto anhelamos o esa promesa que estamos pidiéndole a Dios que se haga realidad en nuestra vida. Colocar los ojos en Jesús es la invitación que Él nos hace para correr con misericordia o en la misericordia de Dios. ¿Queremos correr para ganar? Claro, si queremos correr para ganar debemos abstenernos de todo para recibir una corona, pero una corona que no es corruptible. Significa que muchas veces hay que hacer sacrificios, que muchas veces nosotros debemos trabajar la disciplina, porque la disciplina presente pues a nadie le gusta, pero va a traer frutos, verdaderos frutos, frutos palpables, frutos reales a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero aquí hay algo bien importante, no enredarnos muchas veces en esos distractores que el mundo nos da. En 2 Timoteo 2:4 al 6 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que milita ¿en cuál? En el ejército de Dios, en el ejército del reino. No se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que debemos correr con esa misericordia de Dios, no por querer, ¿sí?, sino porque realmente Dios nos lleva de su mano y debemos correr para ganar de la mano de Jesús, con ese Jesús maravilloso que nos enseñó a tomar un premio. En este caso tenemos la salvación. ¿Qué premio puede ser mayor a la salvación? Porque de nada sirve ganar el mundo entero y perder el alma. De nada sirve que nosotros alcancemos tantas y tantas premios en la tierra, pero perdemos el premio mayor que es la salvación. La salvación, la que nos da vida eterna. Debemos abstenernos de todo para recibir una corona que es incorruptible. Una corona que nos va a mostrar que allí en ella no hay corrupción. ¿Sí? No hay ninguna corrupción. Entonces no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Muchas veces nos enredamos allí a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado, que es nuestro Dios. Y también debemos aprender a luchar como atletas y como labradores a participar de los frutos que Dios nos da. Así que hoy Dios nos enseña la disciplina, nos enseña a abstenernos de muchas cosas. El mundo nos muestra el deleite del pecado, pero no nos muestra la consecuencia. Siempre nosotros vemos el deleite del pecado y anhelamos el pecado porque lo vemos deleitoso, pero no sabemos lo que hay atrás de ello. No sabemos lo que viene tras de esto. Y entonces, por eso nosotros anhelamos esto. Anhelamos muchas veces caer o tener en el pecado un momento. Pero lo que no entendemos es que las consecuencias del pecado son muerte. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque la paga del pecado es muerte. No necesariamente muerte física, pero puede haber muchas clases de muerte sin morir físicamente. Entonces debemos aprender a abstenernos, debemos aprender a ser disciplinados y sobre todo a tener límites, Por último, si queremos correr con esa misericordia de Dios, vamos a correr dosificados. No vamos a desperdiciar nuestras fuerzas, no nos vamos a desgastar, vamos a ir de la mano de ese Jesús. Así que yo de esta manera corro, ¿sí? No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, decía el apóstol Pablo. Nosotros debemos aprender a correr de cierta manera, pero la única manera que realmente va a traer bendición es correr de la mano de Cristo, correr de la mano de nuestro Dios. Nosotros no podemos abandonar esto, nosotros no podemos dejar ese momento y esa oportunidad de correr con Cristo. ¿Por qué? Porque yo no puedo correr simplemente por correr. Yo no puedo hacer simplemente porque otros hacen. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y eso hace que muchas veces nosotros caigamos en la religiosidad,
en el legalismo, en el sincretismo religioso. Por eso nosotros muchas veces no alcanzamos a entender hacia dónde debemos correr. ¿Por qué? Porque estamos de alguna otra manera recibiendo enseñanzas, estamos recibiendo vientos de doctrina que están tratando de sacarnos de la pista donde corremos para ganar un premio. Y por eso debemos aprender a ganar y también a correr dosificados. No nos vamos a desgastar en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas, como dice el pasaje del libro de Romanos, capítulo 9, 16, no es si yo quiero, no depende que quiera, no depende de correr, porque a la verdad todos corren, sino depende del que Dios tiene misericordia. La invitación en esta tarde, la invitación en este día es a detenernos un momento y a decirle: Señor, enséñame a correr de tu mano, enséñame a correr bajo tu misericordia, enséñame a correr también bajo tu gracia, enséñame a correr de tal manera que yo pueda alcanzar esas promesas y esos premios maravillosos o esa corona incorruptible que hemos nombrado hoy aquí en la Escritura. Yo quiero invitarlo a correr, pero a correr de tal manera que alcancemos ese premio, a correr de la mano de Jesús. No estamos solos, Dios está delante de nosotros. Dios nos habla y nos dice hoy: no temas, no desmayes, no te intimides, como dice Deuteronomio 31:8, que me gusta muchísimo este pasaje. Dice: no te intimides. En ocasiones estamos siendo intimidados por personas que nos rodean, estamos siendo intimidados por circunstancias, estamos siendo intimidados por situaciones que quizás no podemos controlar, pero recuerde, hay uno que vigila más alto que el que vigila. Ese es nuestro Dios. Y ahí Dios nos invita a no dejarnos intimidar, porque Él está con nosotros. No nos dejemos intimidar de tantas situaciones que puedan llegar a nuestra vida, porque lo que sé es que al final del día, Dios siempre gana. El que está de la mano de Cristo es un ganador, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Un abrazo para todos, una bendición muy grande, que esta semana sea llena de bendiciones, sea llena de éxitos, sea llena de esa misericordia que solo Dios sabe dar. Un abrazo gigante.